y procederíamos a continuar con el siguiente punto del orden del día correspondiente al debate y votación del dictamen de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario sobre el proyecto de ley de memoria democrática de Aragón. Tiene la palabra para la presentación del dictamen de la Comisión un representante de la misma, señor Villagrasa, cuando quiera. Buenos días, gracias, señora presidenta. Bienvenidos a todas las personas y entidades comprometidas con la causa, con esta Ley de Memoria Democrática de Aragón, que tengo el orgullo de poder presentar el informe de la ponencia ante este Parlamento, ante estas Cortes aragonesas, en un aspecto tan importante como esta ley, en la que los grupos parlamentarios llevamos trabajando tiempo. Una ley que entró en este Parlamento a finales del año 2017, después de haberse sometido a un procedimiento de participación pública y que los grupos parlamentarios enmendaron durante el último trimestre del pasado año, presentándose una enmienda a la totalidad y 194 enmiendas parciales al texto normativo. El debate sobre la enmienda a la totalidad se suscitó el día 15 de marzo de 2018, siendo rechazada dicha enmienda y comenzando la sesión de la ponencia, asistida por la letrada doña Carmen Rubio, a la cual agradezco en nombre de todos los ponentes su trabajo, su labor, su esfuerzo y su dedicación para el correcto desarrollo y el avance de los distintos debates que tuvieron lugar en la ponencia, y que estuvo formada esta ponencia por parte de la señora Lukin, de Izquierda Unida, por parte del señor Briz, de Chunta Aragonesista, por parte del señor Domínguez, por parte de Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, por parte de la señora Zapater, del Grupo Parlamentario Aragonés, por parte del señor Clavería, del Grupo Parlamentario de Podemos Aragón, por parte del señor Lafuente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y por el que les habla en representación del Grupo Parlamentario Socialista. Se presentaron a este texto, tal y como llegó a las Cortes aragonesas, 36 enmiendas de Izquierda Unida, parciales. Estoy hablando de una enmienda de Chunta Aragonesista, 11 de Podemos, 85 del Partido Popular, 33 de Ciudadanos y 28 del Partido Aragonés. Agradecer en este momento el clima de trabajo constructivo, de respeto y buen ambiente en la ponencia, que durante 7 sesiones celebradas a lo largo del año 2018, desde el 13 de abril hasta el 16 de octubre, hemos debatido las 194 enmiendas parciales que se habían presentado a este texto por parte de todos los grupos, de las cuales un 28% han sido aceptadas, un 60% rechazadas y el resto transaccionadas y retiradas por parte de los distintos grupos parlamentarios. Han existido enmiendas aceptadas por unanimidad, como se mostrará en las votaciones posteriores. Ha habido combinaciones de voto entre los distintos grupos parlamentarios y las distintas mayorías realizadas por el voto de sus señorías representadas en la ponencia. Quiero agradecer, una vez más, antes de proceder al debate, el clima de trabajo, el aspecto constructivo y la dedicación por parte de las diputadas y de los diputados que han constituido la ponencia, y nuevamente volver a agradecer el trabajo y el magisterio y la ayuda en el aspecto jurídico y en la parte de las correcciones técnicas, que siempre es un aspecto importante para armonizar y para que un texto normativo quede con la correcta aplicabilidad y con la seriedad debida en el Boletín Oficial de Aragón cuando se apruebe este texto, del trabajo de la letrada doña Carmen Rubio. Por tanto, una vez presentado este informe de la ponencia, de estas 7 sesiones que hemos debatido todos los grupos parlamentarios, procederíamos entonces al debate y a las posiciones de los distintos grupos parlamentarios. Gracias a todos los ponentes, gracias a la letrada y gracias al trabajo de esta Cámara. Gracias. Gracias, señor Villagrasa. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, presidenta. El 18 de julio de 2017, como ha comentado el señor Villagrasa, aprobaron por parte del Gobierno de Aragón el proyecto de ley de memoria democrática que se trajo a esta Cámara hace año y medio, en el que, con ciertos periodos de parón, periodos de trabajo, como bien ha nombrado, y los grupos políticos hemos llegado a la ponencia con nuestras propuestas encima de la mesa para llegar a acuerdos. Así fue inicialmente el planteamiento del Partido Aragonés.
intentar llegar a acuerdos, un texto al que añadimos 28 enmiendas, desde luego para enriquecer y para, por así decirlo, poder neutralizar un texto que vino y que desde luego ha seguido siendo pues bastante partidista de una sola de las partes. Desde luego, cuando uno trae una ley de estas características, donde se habla de reconocer, de ampliar derechos, de establecer medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia, pues lógicamente tiene que ser uno muy cuidadoso y desde luego muy exquisito, ya que detrás de todos esos familiares hay sucesos que ocurrieron, experiencias y recuerdos ligados a una etapa donde no se resolvieron de forma pacífica las diferencias, sino todo lo contrario. Llegados al siglo XXI, donde una ley estatal de 2007, la 52/2007, de 26 de diciembre, donde se reconocían y ampliaban esos derechos y se establecían medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que desde luego no convenció, y así lo hicieron saber a este Gobierno PSOE-Chunta, y que lógicamente pues, que quería ir más allá, pues desde luego ha seguido levantando ampollas. Tengo que decir, agradeciendo, por supuesto, la labor que el señor Villagrasa como coordinador de esta ponencia, ha habido un buen ambiente, no ha habido enfrentamientos, pero desde luego hay que reconocer que no vinieron con muchas ganas de hablar. Desde luego ni PSOE, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni Chunta, ni Ciudadanos. De hecho, nos metieron en el mismo saco al Partido Popular y al PAR, siendo que desde luego el PAR poco influyó en aquel momento, en aquella etapa. De hecho, el Partido Aragonés tiene 40 años y ya no había dictadura cuando nació el Partido Aragonés. Pero, lógicamente, el Partido Aragonés tiene una visión y una opinión de lo que ocurrió. La única diferencia es que nosotros veníamos con ganas de aportar. Siempre hemos sido un partido que ha intentado atraer al centro a los partidos que en algunas ocasiones se ladeaban a los extremos y, desde luego, en esta cuestión pues no hemos sido capaces de buscar la moderación. Seguro que si hubiera sido el PAR el que hubiera traído esta ley, hubiéramos llegado a más puntos de unión. Desde luego, siempre cediendo unos en algunas cosas y otros en otras. Como he dicho, el Partido Aragonés, desde luego, agradece al señor Villagrasa su vehemencia a la hora de defender la causa, aunque, como digo, hubiera estado mucho mejor sacar una ley de consenso y no partidista. Han hecho un remix juntando a Podemos y a Ciudadanos, que sigo sin entenderlo, en la misma coctelera. En ocasiones veíamos que podría haber explotado, pero bueno, no ha sido. Ellos verán. Concretamente, Ciudadanos valorará la importancia que para su partido tiene aprobar una ley de estas características. Ustedes mismos. Una ley en la que tiene una exposición de motivos casi más larga que la propia ley, que el que tiene mucho que explicar, desde luego, tiene mucho que defender. Algunos artículos que intentamos, en mi caso, que fueran neutrales, con propuestas de neutralidad, que no fuimos capaces de llegar a acuerdos porque de entrada no querían. El consenso se trabaja, pero en esta ocasión, como digo, no querían dialogar. Estamos de acuerdo en que hay que reconocer el derecho de las víctimas y familiares de las personas asesinadas y desaparecidas y a localizar, por supuesto, el paradero de sus familiares para darles una sepultura digna. Sí, pero de todas, no solo de unas. 4 enmiendas aprobadas del Partido Aragonés, 4 de 28. Desde luego, 4 de 28 dice mucho de las ganas de dialogar que tenían y todas, desde luego, como le digo, siempre buscando equilibrar la balanza. Muchas de ellas incluso redactadas, como usted sabe, por historiadores, ni siquiera con un cariz político y que directamente pues, han decidido no apoyar. Algunas que, desde luego, no las voy a enumerar, pero que es contradictorio porque unas sí y unas no, porque, como digo, muchas de ellas se referían simplemente a la historia. No han querido apoyar, no entendemos, como digo, porque tenían la misma intención y, desde luego, un historiador amigo dice que hay que remover la historia hasta el punto donde no se haga simplemente por hurgar y remover. Se tiene que remover lo justo para hacer el menor daño a quien se hace y sacando todo lo que es necesario sacar. La historia se tiene que reconocer, por supuesto, desde todos los puntos y aprenderla para no repetir los mismos errores. Desde luego nos gusta que sea el 3 de marzo, el Día de la Memoria Democrática de Aragón, que se conmemore un acto como el sucedido en Alcañiz en 1938, para que queremos que se recuerde y sea recordado, desde luego para que no vuelva a suceder, que la conmemoración de ese día, como así fue en Alcañiz, precisamente el pasado 3 de marzo, en el que fuimos capaces todos los partidos de todas las ideologías saber lo que ocurrió allí y volvernos a juntar cada vez para volver a recordar que en una sociedad madura no puede entrarse a pasar lo que ocurrió. Pero, desde luego, lo que tampoco puede ser
como se ve en esta ley, es que la historia se cuente solo desde un punto de vista. La paz no puede lograrse mediante la guerra, solo puede lograrse por la comprensión. Y hoy, desde luego, en esta ley se ha visto y se verá que lo último que hay es comprensión por todas las partes. Desde luego se hace más uniendo los extremos y buscando puntos de encuentro que puntos de desencuentros, como desde luego ha sido esta ley. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doña Berta Zapater. Continuamos. Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Ángel Lafuente Belmonte. Pues muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Y lo primero quiero dar, como no puede ser menos, las gracias a la letrada por su estupenda aportación y a toda la ponencia, aunque algún matiz haré después de lo que se ha oído dentro de esa ponencia. Señorías, existen leyes o proyectos de ley que se pueden defender una enmienda a otra con mayor o menor vehemencia. Pero esta no va a ser una ley de esas. Existen leyes de matices, de diferentes primas, que en función de cómo se miran pueden dar ángulos de perspectiva distintas. Pero esta ley no va a ser una de ellas. Incluso existen leyes asépticas, que la posición de un partido político no marca ni define lo que va a ser la ley. Pero esto tampoco va a ser lo que rija en esta ley. Señorías, esta va a ser una ley en la que algunos hemos fijado posiciones, lo digo con todo el sentido común del mundo, posiciones desde el sentido común, desde la razón y desde la mayor amplitud de miras posibles, y otros lo que han hecho es defender única y exclusivamente posiciones desde la extrema ideología. No digo desde la ideología, desde la extrema ideología, desde una revancha explícita y manifiesta, y aplicando exactamente los mismos principios que una dictadura aplicó por considerarse moralmente superior. Exactamente los mismos. Desde el más profundo de los sentimientos de convicción democrática, hoy mis sentimientos a la aprobación de esta ley son de lástima y de frustración. Lástima y frustración porque es un texto profundamente excluyente, es un texto profundamente extremista y es un texto profundamente involucionista. Señorías, alguien ha entendido que había algo que ganar, no de reparar, primera vez, que en eso estamos todos de acuerdo. No de reparar, que en eso estamos todos de acuerdo. Señorías, fue toda una declaración de intenciones por parte del Gobierno que este anteproyecto de ley lo aprobara el Gobierno el 18 de julio. Eso marcó lo que realmente iba a ser la tramitación de esa ley. La razón se pierde, señorías, cuando el sentido común se escapa, y algunos en estas Cortes, sea por extremismo o sea por seguidismo, lo han perdido. En la ponencia, señorías, por eso digo que iba a decir algún matiz. Yo he tenido que oír lo siguiente, miren, los de derechas ya han tenido el reconocimiento durante 40 años. Ahora es el tiempo de los de izquierdas. Señorías, ojo con la frase. Hoy he oído otra. Lo que busca el PP es la equidistancia, señorías, la equidistancia para defender veladamente una dictadura. Mi partido político nació hace 27 años, señorías. No tiene nada que ver con la defensa velada de absolutamente nada. Señorías, yo me siento abochornado, señorías, de un texto radical, excluyente y profundamente injusto. Porque, señorías, se ha hecho alusión al Día de la Memoria Democrática que se hace en Alcañiz, en función de un acto de guerra, que es increíble. Celebrar el Día de la Memoria Democrática, hacerlo un acto de guerra. Pero, en cualquier caso, ahí está. Pero esta ley, señorías, no va a amparar a los 33 que asesinaron en Alcañiz durante la Segunda República por un hecho, señorías, porque pertenecían a la Confederación Española de Derechas Autónomas. Y los mataron, señorías. Esta ley no los va a amparar. No eran ni dictadores, ni franquistas, ni fascistas. Eran unos demócratas que en la Segunda República defendieron desde la centroderecha o desde la derecha posiciones absolutamente legítimas. Ese no será el día de la memoria democrática para ellos. Para estos, esta ley, estos 33, merecen el olvido de la historia. Este proyecto de ley no pretende la cicatrización, señorías. Tampoco pretende la reconciliación, señorías. Ambas cosas se superaron con la Ley de Amnistía del 77, con la Constitución Española del 78 y con la transición democrática de este país. Ejemplo para otros muchos. Señorías, lo que pretende es crear un puente ideológico. Lo he dicho, es exactamente eso. Un puente ideológico que pase por encima de los acuerdos a los que nuestros padres en los años 70 llegaron.
Dicho de otra forma, y me equivoqué en el debate anterior, esta ley no pretende la revisión de la historia. No, me equivoqué, no pretende eso. Esta ley pretende la revisión de los acuerdos que sobre la historia se tomaron después de la Constitución. Eso es lo que pretende esta ley. Pretende saltarse los acuerdos a los que nuestros padres llegaron. Señorías, esta ley pretende la revisión de los acuerdos históricos. Esta es la realidad profunda y el fin último de este texto. Corregir y enmendar lo que otros ya cerraron. Además, menospreciando y despreciando el trabajo que otros hicieron. Señorías, menudo papelón el del Partido Socialista. Hoy van a aprobar aquí la ley más excluyente y partidista de toda España. Hay muchas vigentes en España ya. Es la más extremista y partidaria. Por cierto, basada en el texto andaluz y no tiene nada que ver con el texto andaluz. Fundamentalmente por dos cosas que son básicas para mi partido. Señorías, la primera, la consideración de víctima. Esta ley no reconoce a nadie como víctima que no perteneciera a una ideología concreta. Punto. Se acabó. Y segunda cuestión, el periodo histórico. Esta ley reconoce que la Segunda República fue un remanso de paz y que allí no pasó nada, absolutamente nada. Nada de nada. Esos son los dos puntos más críticos que tenemos nosotros con ellos. Pero miren, les voy a demostrar con dos enmiendas lo que ha hecho el Partido Socialista en esta ley. Primera, enmienda número 100 del Partido Popular, leo literal. De igual forma se considera contrario a la memoria democrática de Aragón y a la pervivencia de todas las víctimas, enmienda del PP. La negación en cualquiera de sus formas posibles de los hechos violentos, que en forma de torturas y asesinatos, enmienda del PP. Sufrieron los hombres y mujeres que desde la legalidad democrática defendieron sus ideas. El Partido Socialista votó en contra de esto. Que a que los demócratas tengan un reconocimiento en esta ley. Eso lo ha votado el Partido Socialista. Eso es la enmienda número 100, Esa es la enmienda 100 del Partido Popular. Y les digo dos. La segunda. Guarden silencio los escaños. Enmienda número 33 del Partido Popular, para que nadie hable luego de extremos. Se consideran víctimas a aquellos que durante la Segunda República fueron asesinados por defender la libertad, desde opciones conservadoras, centristas o liberales. Por defender la libertad desde posiciones democráticas. Y el Partido Socialista ha votado en contra, señorías. Pero aún más grave, señorías, esto es lo que pone los papeles. Otra cosa son los dichos que cada uno tiene. Señorías. Pero aún más cosas. Un momento, don Miguel Ángel. Señor González, señor González. Vamos a evitar. Señorías, no me hagan elevar el tono de voz. Es un asunto lo suficientemente sustancial para que haya el silencio necesario para el debate. Adelante, don Miguel Ángel. Gracias, señor presidente. Pero es más, el Partido Socialista vota en contra, pero a esta ley de la defensa de la libertad desde posiciones democráticas, Ciudadanos se ha abstenido. Señorías, increíble. Ciudadanos se ha abstenido. Enmienda número 33. Señorías, les voy a dar otro detalle que vean lo que es esta ley. Miren, el Congreso abre la puerta al fin del delito de las injurias a la corona. Esto es del día 23 de octubre, ¿de acuerdo? Ya se va a poder sonarse los mocos en la bandera de España, ya se va a poder insultar al jefe del Estado y ya van a entenderlo enseguida. Y ya se va a poder directamente atacar a Miguel Ángel Blanco, un rapero ignífugo. Pero fíjense lo que pone de esta ley. Señorías, artículo 1. No se puede desmerecer la Segunda República. No sonarse los mocos. No se puede desmerecer la Segunda República. Eso lo pone el texto de la ley. Con infracciones, señorías, un capítulo entero de infracciones y sanciones que llegan hasta los 150.000 euros por desmerecer, ni siquiera insultar, desmerecer la Segunda República. Vaya concluyendo. Sí, señoría, pero como me han 30 segunditos. Mire, señorías, no, yo, señora Pérez, sé que esto no le gusta oírlo, pero es lo que pone el texto de la ley y las enmiendas del PP. Señorías, concluyo y les voy a decir sinceramente lo que pienso. Esto no es una ley de memoria democrática. Esto es una ley de memoria selectiva, señorías. Esta es la ley de memoria selectiva de Aragón. Y les voy a decir más, y anuncio ya, mi grupo parlamentario, en cuanto tenga los apoyos necesarios, procederá a su modificación, que no derogación, para incluir a todos los que esta ley incluye, justamente incluidos, cuarta vez, justamente incluidos, y para incluir a los que esta ley se deja injustamente olvidados para la historia. Muchísimas gracias, señor presidente.
Tiempo ahora para el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Diputado don Ramiro Domínguez tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y bienvenidos a todo el público que vienen a la presentación de la aprobación de esta ley. En primer lugar, quiero dar las gracias a los ponentes de toda la ponencia y muy especialmente a la letrada Carmen Rubio, que nos ha asistido, como se suele decir, pues maravillosamente, y cualquier duda que hemos tenido, pues la verdad es que no la ha tramitado rápidamente. Para empezar, quiero dejar muy claro desde el principio, para que nadie malintencionadamente se lleve al engaño, que desde nuestro partido hemos condenado en repetidas ocasiones la tiranía franquista, así como todas las tiranías que a día de hoy existen en el mundo, y que siempre hemos reivindicado la memoria de las víctimas de esas tiranías, así como la de todas las víctimas que han muerto en nuestro país por defender la democracia, antes y después del año 78. Porque las personas que han luchado para que a día de hoy todos nosotros podamos disfrutar de esta democracia no se circunscriben a unas fechas determinadas, por mucho que lo ponga una ley como la que hoy se ha aprobado. Quizás en este sentido no sería mala idea traer a esta Cámara otra ley de memoria democrática que fuera desde 1978 hasta el pasado domingo, en el que muchas personas han defendido la democracia frente a los que quieren acabar con ella. Porque para nosotros la memoria democrática no puede circunscribirse a unas fechas tan estrechas, y la memoria de los que han luchado no solamente para que llegara a nuestro país, sino para que se mantenga en muchos casos, han dado la vida, y para ello también deben ser reconocidos. Para Ciudadanos la memoria democrática no debe de ser selectiva. Me centraré ahora en esta ley que en buena medida no tendría sentido en lo fundamental si se hubiera desarrollado adecuadamente la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Gobierno de Zapatero a finales de 2007. No hubiera hecho falta esta ley. Una ley que, una vez sacado el rédito mediático y político, tuvo escaso desarrollo hasta los últimos días, en los que el Gobierno se ha dado cuenta de lo que tenía previsto hacer con Franco. Porque, señores, no podemos permitir que se homenajee a un dictador, pero antes de desenterrarlo debemos ponernos de acuerdo para el siguiente paso y no improvisar. En nuestra opinión, se podía haber hecho muchas cosas desde el 2007 al 2011, que el Partido Socialista salió del Gobierno, y en posteriores años del Gobierno del PP. Los unos no hicieron y los otros la dejaron sin dotación económica. Muchas cosas que ahora se vuelven a incluir en una ley autonómica, esta vez llamada de memoria democrática, como si la memoria no fuera algo personal y que viene a cubrir aspectos que ya podrían estar resueltos desde 2007, como los relacionados con el censo de trabajos forzados, la retirada de símbolos fascistas, las normas referidas a los archivos o aspectos relacionados con las exhumaciones. Estamos ante una ley que no consideramos nuestra ley, una ley que, como ha dicho, viene a paliar una deficiencia, puesto que no deberíamos estar hablando 43 años después de muerto el dictador de reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas. Todo llega tarde, por desgracia, muy tarde. Nosotros estamos de acuerdo en implantar políticas que desarrollen la memoria, pero no la memoria de unos frente a otros, y mucho menos contra los otros. Estamos de acuerdo con dignificar a las víctimas, pero a todas las víctimas, y por eso no entendemos que se ponga la barrera del año 36. Puesto que muchos aragoneses que murieron también para defender la democracia ante esas fechas no sean dignificados. Y siempre hemos estado de acuerdo en retirar los símbolos fascistas. Llevamos ya muchos años de retraso y creemos que todo ello debe hacerse con el máximo consenso. Para nosotros, aunque no es nuestra ley, no nos hemos opuesto a la tramitación y hemos trabajado para mejorar el texto inicial. Por eso, con la actitud constructiva que nos caracteriza, constructiva, señora Zapater, no destructiva. Y no de seguidismo, constructiva, de verdad. 33 enmiendas y 18. Desde luego, igual es que estaban mejor hechas que las suyas. Valoramos que se hayan corregido algunos aspectos de la ley y muy especialmente que finalmente el Partido Socialista no se haya dejado llevar por la propuesta inicial de derogar la ley de amnistía, que él mismo ayudó a aprobar. Y habría sido un cambio de opinión demasiado llamativo, aunque visto lo visto últimamente este partido no nos deja de sorprendernos. Menos mal que no se aprobó esa enmienda, desde luego, porque ahí hubiéramos cometido un error tremendo y esta ley hubiera dejado de ser válida. Hemos conseguido que se tuviese en cuenta asuntos tan delicados como es el robo de bebés
o la adopción irregular que no terminó con la llegada de la democracia y que nosotros también hemos ayudado a que se corrija esa injusticia, incluyendo la modificación registral. Hemos colaborado en las exhumaciones, que se hagan con mayores garantías. Se guarde la cadena de custodia y se preste la atención psicológica necesaria. Hemos introducido la necesaria colaboración entre comunidades autónomas, como bien sabe el señor Guillén, que ya lo hicimos en una proposición no de ley para esas exhumaciones y para la llegada de esta ley a las Cortes. Estas y otras aportaciones de Ciudadanos han contribuido a mejorar el texto inicial. Aún así, tengo que reiterar que no es nuestra ley. Y si bien, tal y como he dicho, viene a paliar una deficiencia y una injusticia, creemos que aún es mejorable y nos genera ciertas dudas el uso de la que ella se puede hacer. Y no es nuestra ley porque nos parece que se ha dejado muchas cosas fuera. No nos parece adecuado que esta ley, en su desarrollo, se olvide de, como hemos dicho, de muchos aragoneses que lucharon por la democracia anteriormente al año 36. Ustedes saben perfectamente que en el año 34 hubo unos muertos en Tauste, que desde luego, en Tauste y en varios sitios más de Aragón, pero sobre todo en Tauste, que los vamos a dejar olvidados. El señor Lafuente ha puesto otros nombres, desde luego, y creo que eso no debería de ser así. No nos parece tampoco adecuado que se restrinja la libertad de expresión individual a través de unas sanciones al margen del ordenamiento jurídico. No estamos de acuerdo en que se haga en un día dramático y de muerte, el Día de Memoria Democrática, contando con el Día de los Derechos Humanos, 3 de marzo. Para ello, no nos parece de justicia que se excluya de la justicia gratuita, señor Guillén, a las víctimas de la memoria democrática y ni se haya excluido el reconocimiento de un amplio sector como es el de los agricultores y ganaderos que fueron desalojados de todo aquello en nombre de una falsa verdad, quedando en tela de juicio la propiedad privada y luego, desde luego, muchos agricultores y ganaderos que sufrieron la ira tanto de la Guardia Civil como del maquis y, desde luego, que fueran unos o fueran otros, estos agricultores y ganaderos han quedado excluidos de todas esas venganzas que se produjeron, tanto del año 44 al año 54 como antes de la Guerra Civil. Y, desde luego, también por esas colectivizaciones agrícolas que fueron impuestas. Digamos lo que digamos en esta ley, nada hará cambiar la realidad. Y de lo que pasó, y bien es cierto que la dictadura fascista, y muy especialmente los primeros años, se persiguieron y detuvieron a personas que no compartían esa ideología, desde luego hasta 50.000 muertos, no debemos olvidarnos de todos aquellos ciudadanos que murieron a manos de sus propios compañeros en el bando antifascista. Y no sería una verdadera memoria democrática si no tuviéramos en cuenta los muertos tras la Revolución de 1934, que ya he nombrado, y cuya memoria está sobre todo en las 5 villas. Pero quiero acordarme también de los maquis asesinados por el propio Partido Comunista, como fueron Pepito Algazas, como fueron el Petrol o como pudo ser Francisco Basaguado, líderes guerrilleros de la izquierda que fueron asesinados por líderes del Partido Comunista. Desde luego, documentado. Esos también van a quedar excluidos de esta ley, y no es justo. Y tampoco debemos olvidar a los izquierdistas asesinados en el frente por sus propios rivales políticos, desde luego cuando se cambiaban de un bando a otro simplemente para salvar su vida. También unos van a quedar recogidos y otros no, porque el franquismo los malinterpretó y desde luego les hizo la vida imposible y luego, como se habían pasado, también se va a quedar olvidado de todas esas personas que pasaron simplemente para salvar su pellejo. Y pasaron de un bando a otro sin ninguna ideología. Vaya concluyendo, diputado. Enseñemos a los jóvenes la historia de nuestro país, enseñemos que las ideologías llevan a los extremos a matar, que hubo una terrible dictadura fascista que mató a miles de personas por pensar diferente, y enseñemos también que hubo crímenes horribles dentro de las filas comunistas, socialistas y anarquistas. Hubo crímenes en todos los lados, desde luego. Y rindamos homenaje a las víctimas, hagamos reconocimientos simbólicos de tanto sufrimiento, borremos todo símbolo fascista, atendamos la demanda de reparación y de justicia, pero vamos a hacerlo con la intención de que nunca más se repita. Y, sobre todo, recordemos a todos aquellos en el pasado y en el presente luchan por defender la democracia en todo nuestro país. Muchas gracias. Tiempo, turno ahora para la agrupación parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. En la diputada Patricia Luquín. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Permítame que mi primer saludo sea para las personas que están hoy en la tribuna, las asociaciones memorialísticas. Gracias por el tesón, por la dignidad y por haber mantenido esa luz encendida durante 40 años, porque 40 años hemos tenido que esperar para tener una ley de memoria democrática en Aragón. La pregunta es evidente. ¿Cómo hay gente que a día de hoy va a votar en contra de una ley que habla de dignidad, de justicia, de verdad y de reparación?
que reflexionen. 40 años para traer una ley de memoria democrática a Aragón. También es verdad que es un país que necesita todavía mucho recorrer en sanidad democrática. Un país, el que tiene a Billy el niño por ahí de fiestas y tiene enterrado a Lorca en las cunetas, necesita todavía mucho recorrido democrático. Señorías, no se puede hablar de equidistancia ni de equilibrio entre víctimas y verdugos, jamás. No se puede hablar de neutralidad, de equilibrio y de equidistancia entre aquellos que defendieron un régimen democrático como era la República y unos golpistas que lo que hicieron al final fue instaurar una dictadura, la dictadura franquista durante 40 años, que nos hace tener el dudoso honor de ser, junto con Camboya, el país que todavía tiene más personas desaparecidas en sus cunetas. Me van a decir ustedes hoy si no se necesita no solo una ley de memoria democrática, sino un reconocimiento expreso a la verdad, a la dignidad y, desde luego, a todas esas personas que fueron asesinadas, que fueron perseguidas y muchas de ellas hoy no sabemos dónde están enterradas. En este país hay gente que sigue teniendo en sus libros de cabecera al señor Pío Mora, y así nos va. Esos análisis revisionistas que se hacen de la historia y que demuestran que a este país, lamentablemente, a determinadas opciones políticas todavía necesitan muchas dosis de democracia. Para Izquierda Unida hoy es un día importante que se reconozca a través de una ley, la Ley de Memoria Democrática, la realidad de lo que pasó. Y que es fundamental e importante y no tener miedo. Y, desde luego, se lo debemos, como digo, a todas aquellas personas que levantaron el estandarte de los valores democráticos, de los valores republicanos. Y creo que hoy debería ser un día importante y que esta Cámara tendría que estar a la altura de las democracias del siglo XXI. Y para estar a la altura de las democracias del siglo XXI, para empezar, hoy tendría que ser aprobada por unanimidad esta ley. Quien no la apruebe, que reflexione y diga exactamente dónde tiene su nivel de valores democráticos. Porque, evidentemente, yo sí que tengo claro en estos momentos quién se suena los mocos con qué. Y, desde luego, con esta ley, aquel que no la vote, podremos decir efectivamente no tiene nada claro lo que tiene que ver con esos valores democráticos, con eso que tiene que ver con la justicia, con la dignidad y con la reparación. Me van a permitir, porque creo que es importante en el avance de las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida, que por fin hayamos conseguido, hayamos conseguido que en estos momentos se pueda llevar a cabo que aquellas personas en la reparación de quienes fueron condenados por los tribunales constituidos por el nuevo régimen para la persecución y represión, proclamando la falta de legitimidad de los mismos y las ilegalidades de sus sentencias y fallos, por lo tanto, pudiendo, en este caso, las víctimas y sus familiares solicitar la declaración judicial que acredite la nulidad de la sentencia o fallo que le afecten. Muchas de las personas que están allá arriba saben perfectamente de lo que estoy hablando. Por tanto, compañeros y compañeras, creo que hoy es un día importante para Aragón, pero sobre todo es un día importante para la dignidad y sobre todo para la democracia. Muchas gracias. No, Gregorio. Diputado, va Podemos ahora. Turno ahora del Grupo Parlamentario Podemos. Don Alfonso Clavería va a representar a su grupo parlamentario en la defensa de este proyecto. Gracias, presidente. Bien, agradecemos en primer lugar la presencia de las asociaciones memorialistas aragonesas y todo el público que nos acompaña en la tribuna. Muchas gracias por su asistencia. Este día en el que debatimos y votamos la Ley de Memoria Democrática de Aragón es un día trascendente para la sociedad aragonesa y para miles de familiares de las víctimas del franquismo. Hoy damos un paso importante para saldar la deuda contraída con todos aquellos cuya vida fue arrebatada por defender al Estado de Derecho, por defender la democracia. Sí, la Segunda República Española fue el régimen democrático que nuestros antecesores legítimamente se dieron a sí mismos. El derecho a voto a las mujeres, la protección social, el subsidio de desempleo, las vacaciones pagadas, la reforma agraria o la ley de divorcio, entre otras reformas, fueron posibles en la democracia republicana.
El ignominioso golpe de Estado de 1936 conculcó la democracia y privó a los aragoneses del ejercicio de sus legítimos derechos y libertades. Nuestros mayores fueron sometidos a continuación a una guerra de exterminio, le llaman guerra civil, al genocidio y a una larga dictadura. Esta represión buscaba no solo extender el terror y asegurar el control de la población, sino que tenía por objeto eliminar a toda la oposición política, cultural o a cualquier persona que no mostrara adhesión al régimen. Especialmente dura fue la represión con los militantes y votantes progresistas y con los servidores públicos, maestros, funcionarios, militares o cargos públicos, diputados, alcaldes, concejales, sindicalistas y sus familiares. Pretendió que todo un pueblo olvidara cuanto antes que la democracia y que la justicia social eran posibles. El genocidio fue terrible, inmenso, devastador. Asesinados, torturados, encarcelados, familias quebradas, niños huérfanos, fusilamientos en cada ciudad y pueblo, campos de concentración y prisiones repletas. Así comenzó también en Aragón el genocidio franquista contra los defensores de la legalidad, la democracia y sus valores. Es por todo ello que esta ley, junto a la creación de un censo de las víctimas y de medidas de reconocimiento y reparación, aporta una consideración amplia de la víctima. Pone un singular acento en la violencia específica que sufrieron las mujeres, diversas formas de castigo, represión, humillación pública y repudio. Pone acento en quienes sufrieron los campos de concentración con uso de mano de obra forzada y también especialmente en las niñas y niños recién nacidos, sustraídos y entregados ilegalmente a otras personas, con las graves consecuencias que ello tuvo para su identidad y la de sus progenitores. Esta ley ampara y restituye el derecho de los familiares a exhumar a sus deudos y crea normas para ello, porque no queremos sufrir la humillación de vivir encima de más de 600 fosas comunes, en los que yacen los restos mortales de más de 10.000 aragoneses, asesinados y sepultados ilegalmente. Aquello que las familias asistidas por las asociaciones memorialistas van realizando con gran dignidad y precariedad de medios en toda nuestra geografía, es también tarea y responsabilidad de nuestras instituciones a la aprobación de esta ley. Los lugares de la memoria, la documentación, el acceso a la información, la retirada de los restos de la simbología franquista y otros muchos temas se van desgranando en esta ley. Una ley, en síntesis, para reconocer el derecho a la verdad, por la justicia y la reparación, dentro de los límites de la legislación estatal. Y una ley que, aunque llega tarde, es bienvenida y constituye un gran avance para nuestra sociedad aragonesa. Como dijo Mario Benedetti, todo se hunde en la niebla del olvido, pero cuando la niebla se despeja, el olvido está lleno de memoria. Es de conciencia que la Ley de Memoria se plantea estudiar la posibilidad de instar a las Cortes Generales a modificar la Ley de Amnistía de 1977, atendiendo a la petición explícita del memorialismo aragonés. Aquella es una ley de impunidad y de punto final, que contraviene abiertamente a la legislación internacional y a los organismos autorizados de derechos humanos. Estos se han llamado repetidamente al orden al Estado español por su negativa a aceptar sus indicaciones y directrices al respecto. Los delitos de lesa humanidad no prescriben. No se pueden aplicar a torturas ni desapariciones forzadas, ni tampoco a crímenes de genocidio. Nadie puede amnistiar ni perdonar en nombre de las víctimas, lo sabemos desde el Holocausto. Es un total disparate, desde nuestro punto de vista, que el PSOE vote junto al PP contraviniendo estos principios y que además vote en contra de una disposición de su propia ley. Hemos visto mucho en la historia parlamentaria de esta legislatura, pero reconozcamos que este hecho es inédito. Miren, si a los delincuentes de graves delitos de lesa humanidad les protegen las leyes, debiéramos mirar para cambiar esas leyes y hacerlo también por las víctimas aragonesas. La transición amnistió sin potestad para hacerlo a criminales de delitos de lesa humanidad, cuyos delitos no prescriben, y eso ha de dilucidarse en una democracia digna de tal nombre. Es cuestión de tiempo que llegue un cambio de actitud. De igual manera que se van a retirar las condecoraciones y beneficios a torturadores como Villa el Niño y otros, o se va a prohibir la apología del franquismo. Les llamamos a que sumen a la perspectiva del memorialismo aragonés y a las posiciones de Podemos Aragón en una visión de avanzada en este asunto importante, a que se despeguen de las posiciones reaccionarias de las derechas. Respecto a las numerosas enmiendas del PP a la ponencia para extender el periodo de esta ley a la República, lo que pretende es poner al mismo nivel República y dictadura franquista, vencedores y vencidos, víctimas y criminales. Trata de diluir las responsabilidades del golpe y poner el ventilador de la violencia ejercida sobre el pueblo español.
En el fondo, lo que pretenden es juzgar a la República. No aceptaremos del PP el blanqueo de la dictadura, condenar a la República o aceptar la vergonzosa teoría de que fueron dos bandos, etcétera. El problema que tiene la derecha española es que está muy vinculada al autoritarismo y todavía a la dictadura franquista. Y sería mejor que no fuera así. En Italia, en Francia y en otros países no pasa. Allí la memoria derecha también tiene antifascismo. Pero, en fin, digan lo que digan los antifranquistas contrarios a esta ley y se pongan como se pongan, las Cortes de Aragón no deben de juzgar la democracia, sino rehabilitar las víctimas de la dictadura. Voy concluyendo. Esta ley ha sido enriquecida con las aportaciones del memorialismo, con el que tenemos una gran deuda de gratitud. También con las enmiendas de los demás grupos parlamentarios. En Podemos Aragón estamos especialmente satisfechos por la inclusión de casi todas nuestras enmiendas. Enmiendas como la definición de los lugares de memoria, ampliándolo más allá de los escenarios de la contienda, ligándolos a todos los lugares donde existen fosas, maternidades donde se practicó el robo de niñas y niños, así como lugares de fusilamiento y centros de detención, entre otros. También Podemos ha realizado enmiendas en cuanto a las exhumaciones y, en general, enmiendas ampliando derechos y centrando el compromiso de nuestras instituciones con las víctimas y sus familiares. Qué menos también que informar al Pleno del tono correcto en el debate de esta ponencia, de una presidencia del diputado Villagrasa a la altura de las circunstancias. También felicitar la profesionalidad y la dedicación de la letrada Carmen Rubio, a la que agradecemos su eficiente labor. Con la aprobación de esta ley, en la máxima institución aragonesa, honramos aquí y ahora la memoria, el buen nombre, la dignidad de tantas víctimas inocentes. Agradecemos su sacrificio y su generosidad durante la larga noche de la dictadura franquista. Gracias a todas ellas existe hoy la democracia. Gracias, presidente. Ahora sí, turno de la agrupación parlamentaria Xunta Aragonesista, diputado Gregorio Briz. Buenos días, bienvenidos, miembros de las asociaciones memorialistas y personas que nos acompañan ante, yo creo que hoy un día histórico para Aragón desde dos puntos de vista, por lo menos en mi caso, como demócrata y como historiador, y además desde la ética y la decencia. Eso es para mí fundamental. Fundamental, la ética y la decencia. Yo agradezco el buen ambiente, agradezco el trabajo de la letrada, pero voy a ir a cosas más concretas que pueden ser interesantes sin desmerecer el trato que ha habido en la ponencia. Yo, señor Lafuente, creo que con el tono que usted ha empleado y la posición que ha mantenido aquí, desde mi punto de vista conservadora, anacrónica y ultramontana, no está en la modernidad. Ustedes tienen un problema grave, no están situados en la modernidad y, además, tiene lagunas importantes desde el punto de vista histórico. Dicho eso, continuemos. Mire, estamos contentos fundamentalmente en Xunta porque era un acuerdo de investidura con el Partido Socialista para poder llevar a cabo esta ley. Lástima la ley de Zapatero que ustedes ahogaron económicamente, señor Rajoy. Ahogaron económicamente. Mire, señor Lafuente, yo no quiero que aquí dé la sensación de que yo soy el que sabe de historia y usted no sabe, pero yo le recomendaría que haga esta reflexión en privado, en su casa. ¿Usted cree que la memoria histórica es un campo neutro y no tiene, como decía Casanova, un campo de batalla que ustedes se sienten comodísimos? ¿Y por qué no piensa en la reparación moral, en la justicia, en la verdad y en la dignidad? Porque luego le hablaré de esas víctimas que usted habla de que no han sido reconocidas en la República. Es que ese es el error. ¿Usted se imagina en el Reichstag alemán que se aprobase una ley de memoria democrática y de memoria democrática en Alemania y que reconociese la muerte de Hitler, que tuvo la decencia de suicidarse? La decencia de suicidarse. ¿Usted entendería eso en Alemania, en el Reichstag alemán, en un país democrático consolidado? No lo entendería. Pues eso están haciendo ustedes aquí. Eso están haciendo ustedes aquí. No se puede decir que los muertos son iguales, porque estaban en letras doradas en las fachadas de las iglesias los que pelearon con el bando nacionalista. Y, sin embargo, los otros estaban en las cunetas. Esa es la diferencia. Y en los libros de texto estaban los que ganaron la guerra. Los otros no estaban. Y eso no me lo diga a mí, porque históricamente ha sido así. Digan lo que digan ustedes. Y, claro, el problema es lo que le decía mi compañera Patricia Luquín. Ustedes leen a César Vidal, a Pío Moa, al señor Stanley Payne, que es un revisionismo, porque lo que están diciendo es que le dan cobertura intelectual a la ultraderecha
ultraderecha y a la derecha, que ya no sé dónde están ustedes, y que lógicamente justifican el golpe de Estado. Ese es el problema, y están embebidos en ese academicismo absolutamente erróneo e interesado. Y eso hay que desmantelarlo. Si ustedes empleaban a González Calleja y luego lo desmentía su propia tesis, si es que no saben por dónde andan, si es que no tienen ni idea de lo que están diciendo, lo único que tienen es una ideología. ¿Y sabe lo que le pasa al señor Lafuente? Que usted es un demócrata con complejo de culpa. Eso es lo que le pasa, fundamentalmente. Eso es lo que le pasa, fundamentalmente. Y esta es la realidad. Y mire, yo creo que este texto es muy aceptable. No nos parece que haya sido lo mejor, todo es mejorable, pero es un texto muy aceptable. Incluso en la enmienda de Junta Aragonesa habla del reconocimiento de los LGTBI durante el periodo de represión. Yo creo que esto es importante, es un avance fundamental en la igualdad y en los derechos, lógicamente. Y yo creo que esta ley lo dice muy claro en su exposición de motivos. La memoria democrática a partir del recuerdo de ese pasado y del más riguroso reconocimiento y conocimiento histórico. Es el modo más firme de alimentar nuestra democracia, de los principios éticos y morales, y que la fortaleza frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia, de asegurar, en definitiva, nuestro futuro de convivencia. Esa es la cuestión fundamental, superar esa falta de convivencia que existió en ese momento. Yo creo que esta ley además recoge cuestiones importantes como el tema de las mujeres, los bebés robados, el tema de las fosas y de todo lo que es el mapa de fosas, etcétera, la financiación de la exhumación. Yo creo que hay un avance muy importante desde el punto de vista legal en este terreno. Pero bueno, hemos llegado a la situación de que hay partidos que no quieren apoyar esta ley, piensan que es una traición, una venganza, un ajuste de cuentas, y las enmiendas que hacen es para desmontar y descuajar esta ley. No es una visión partidista, el sesgo ideológico lo tienen ustedes, ese es el problema, ustedes, no nosotros, ustedes. Y cuando hacen esta propuesta de la enmienda 100 que ustedes recuerdan y vuelven a recordar, es donde se les ve la patita, se les ve absolutamente. De igual forma se considera contrario a la memoria histórica. Pero ¿de verdad usted me quiere decir que esto que está diciendo, si es que Gil Robles y sus antepasados de la derecha estarían absolutamente contra la pared con esta enmienda que usted hace, contra la pared? Porque González Calleja lo decía, lo que estaban haciendo es matar a gente de izquierda en el bienio conservador, no negro, que nunca diré bienio negro, de la República del 34-36. Estaban matando a gente. Y si evidentemente, ese periodo no es, como ha dicho el señor Clavería, no es equiparable un periodo y otro, porque el punto final se pone el 17 de julio del año 36, cuando se sublevan y se rompe la legalidad institucional. Ese es el tema. Diputado. Y termino, señor presidente. Es que es un tema que, en fin, es complicado sintetizar. Voy a terminar con una cita que yo creo que a ustedes les puede hacer pensar. ¿Saben lo que decía un señor en el siglo XX? Hemos dejado la púrpura que cuelgue de hombros infames, que la inmensa manada de los vividores, de los advenedizos manchados de cieno, usurpe la representación de un pueblo, la destroce para saciar su codicia. Esto lo decía el señor Azaña. Pensemos, señorías, en esto. Gracias. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista, don Darío Villagrasa. Señor presidente, buenos días. En primer lugar, me gustaría saludar a todas las personas comprometidas con la causa, a las entidades memorialistas, a los representantes del Gobierno de Aragón, a quienes han trabajado conjuntamente con los grupos parlamentarios de esta Cámara para llegar a este día. Siento un profundo respeto y responsabilidad al ser el portavoz del Partido Socialista en este asunto, de ser consciente como ponente de esta ley que cada decisión, palabra o acto no era algo individual, sino que respondía a una herencia de cultura democrática, de lucha, de trabajo por la paz, la libertad de tantas generaciones que me precedieron. Comparezco en este hemiciclo satisfecho por el trabajo realizado, por los consensos logrados y por haber materializado muchas de esas enmiendas en un texto normativo que en parte también supone un éxito y ha sido posible gracias al rechazo mayoritario de los diputados de esta Cámara a la enmienda a la totalidad que el Partido Popular trajo aquí allá por el mes de marzo. Quiero agradecer una ley que ha sido con participación pública, con coordinación administrativa, con impulso del Gobierno de Aragón y que hace que hoy debatamos y tengamos una ley de memoria democrática de Aragón. Y me gustaría contextualizar esta ley porque nace en el seno de las comunidades autónomas cuando un Gobierno inefable en esta materia del señor Mariano Rajoy, año sí, año también, dejaba a cero la partida presupuestaria de la memoria democrática.
Porque la Ley 52/2007 ustedes no la derogaron y la asfixiaron económicamente. Ante esa dejación de funciones, ante esa irresponsabilidad y ante ese descaro del Gobierno del Partido Popular, las comunidades autónomas queríamos legislar, queríamos trabajar para combatir la desmemoria pública que el Gobierno de la Nación imponía para todos los ciudadanos. Hoy contamos con un Gobierno nacional distinto, fruto del acuerdo de las izquierdas, con el que esperamos cooperar, seguir avanzando y ampliar horizontes en materia de memoria democrática. Y sometemos a aprobación en Aragón una ley que se basa en los principios de verdad, de reparación y de justicia, en la que hay cuestiones tan radicales como guiar la memoria democrática con los principios de Naciones Unidas o la Declaración de los Derechos Humanos. Una ley que materializa y concreta con rango de ley importantes avances en nuestra tierra. Un texto normativo que define la memoria democrática, ese legado político, cultural, social, de defensa de la democracia, de las libertades. Un reconocimiento y consideración de las víctimas y de sus familiares, de aquellas personas que sufrieron daños psíquicos, psicológicos, violencias, humillaciones, persecuciones por su profesión, por su orientación sexual, por pensar distinto o simplemente por no doblegarse o estar relacionadas con personas que defendieron el régimen legal que era el de la Segunda República. Se reconoce a todas esas víctimas, a sus familiares, y créanme que con rango de ley esto es importante, es un reconocimiento importante. En este texto normativo se encuentran un día del recuerdo, el día 3 de marzo, y esta ley articula derechos de cara a la sociedad y de cara a las familias, de cara a la sociedad, a conocer la historia bajo el principio científico y bajo el principio de la verdad. Basta ya de negacionismo, basta ya de revisionismo. Seamos conscientes de cuál es nuestra propia historia. No vivamos en la desmemoria, no vivamos en el ocultismo. No demos un mal ejemplo a las generaciones que vienen, porque los fantasmas de Europa están siempre presentes. Un derecho también a acceder a documentos hasta ahora inaccesibles. Derechos a las familias, a esos familiares de las víctimas, a conocer, investigar, identificar, exhumar y dar sepultura digna a sus seres queridos. 150.000 mujeres, hombres, niños, niñas, repartidos por cunetas, por montes de nuestra España, un aspecto que nos tiene que doler a todos como demócratas y como patriotas. Hoy que se habla tanto de la patria, a mí me duele esto como patriota. Hay que ponerle solución. Y el derecho a la justicia y al reconocimiento, pero también pone obligaciones a las administraciones, como la creación de una gestión administrativa, de una estructura con funciones, presupuesto y una comisión técnica de memoria, acciones de reparación y de reconocimiento, investigación y divulgación de los hechos, un mapa de fosas comunes, exhumaciones, lugares de memoria, espacios y terrenos afectados para la propia identificación, la dignificación y protección de esas fosas comunes, un depósito de ADN, la creación de una base de datos genética, los lugares y rutas de memoria, el trabajo con documentos de memoria democrática para crear un gran patrimonio documental de memoria, el impulso de un centro de investigación. Es importante la participación de la ciudadanía en la memoria democrática, de las entidades memorialistas, las asociaciones, de las personas que llevan muchísimos años participando y manteniendo también esta llama viva, y en el ámbito educativo, desde el aula, desde la etapa del conocimiento, de cuando las personas jóvenes comenzamos con ese acervo cultural a desarrollar el conocimiento, que también impregna esta señal importante de desarrollo democrático, porque los principios de esta ley, señor Lafuente, hablan de alimentar una cultura política confirmada por los valores democráticos, libertad, igualdad, procedimientos pacíficos para dirimir conflictos y respeto a la pluralidad. Y me detendré aquí, porque la transmisión de la memoria es el mejor antídoto para el odio al diferente, para la xenofobia, para el racismo, para la supremacía que cabalga a lomos de algunos discursos en España y en Europa. La transmisión de la memoria es el antídoto, y la difusión en aulas, en la sociedad, con divulgaciones, publicaciones, exposiciones y apoyo a las entidades memorialistas. Símbolos franquistas, acciones que van contra cualquier conducta cívica y democrática. A mí me molesta que en las plazas de nuestros pueblos haya escudos con el símbolo de la victoria, con el yugo y las flechas, con letras grabadas en piedra y petárrita para el tiempo de aquellos que fueron absolutos asesinos para con sus compatriotas, con lo cual el que exista un régimen sancionador a mí no me molesta. A mí me molesta el debate que se ha suscitado con la exhumación del dictador Franco o con que se financie su fundación. Señora Zapater, señor Lafuente, ustedes hablaban de una neutralidad.
Yo no puedo hablar de neutralidad cuando ustedes lo que plantean es equidistancia, cuando hablan con verbos tan duros como remover, hurgar, la historia desde un punto de vista, el partidismo. No se puede generar un aspecto de igualdad cuando las posiciones de parte son tan dispares, cuando existe una injusticia histórica, moral y democrática para con cientos de miles de familias en nuestro país. Quiero agradecer la posición constructiva de Ciudadanos, que ha aportado constructiva en esta ley. Y, señor Domínguez, ojalá el señor Rivera y su partido a nivel nacional aprendieran del comportamiento que han tenido con Memoria Democrática ustedes aquí en Aragón. Se lo digo totalmente sincero. Y voy concluyendo, señor presidente. Esta es una ley de las víctimas y de sus familias, de toda una sociedad democrática, europea, honesta con su pasado. Es una ley de las entidades, de aquellas personas que han mantenido la llama viva durante tantos años de silencio, de los y las demócratas, de aquellas personas que mantuvieron siempre la cabeza alta pese a las torturas, pese al miedo, los que pasaron largas épocas en la cárcel, los que no vieron a sus familias, los que estuvieron en campos de trabajo, aquellas mujeres peladas con signo de humillación y que sacaron adelante a sus familias en los pueblos y en las ciudades, de los pueblos oprimidos, de los homosexuales, de los que sufrieron violencia, persecución, de los profesionales, esos maestros y maestras de la República, de a quienes les aporrearon la puerta por la noche y nunca se supo más de ellos, de los que recordaron a sus familiares y solo los podían recordar en su casa, de los que huyeron al monte, de los exiliados, de los que nunca pudieron volver, de los apátridas, de los que huyeron por obligación, el fascismo, concluyo, de los que combatieron en Francia, en toda Europa, de los que perecieron y fueron asesinados, del convoy de los 927 y de los que nos trasladaron el valor de la memoria con décadas de sufrimiento a sus espaldas en aquel viaje que los alumnos de institutos aragoneses realizamos con el programa Amarga Memoria y la Amical de Mauthausen a los campos de concentración en el año 2009. Esta ley nos hace crecer como sociedad, fortalecernos como mujeres y hombres demócratas, nos hace tener una sociedad madura, con justicia, verdad y reparación, honrando nuestro pasado, fortaleciendo nuestro presente y garantizando nuestro futuro. Hoy damos un paso importante desde Aragón con el reconocimiento, con la verdad, con la justicia y con la reparación. Gracias, señor presidente. Señorías, invitados del Parlamento y de los grupos parlamentarios, procede ahora, después del debate, la votación relativa al dictamen, enmiendas y votos particulares que iremos desgranando. Votación conjunta, en primer lugar, para la que no se mantienen votos particulares ni enmiendas aprobados por unanimidad en la comisión respectiva. Y cito: artículos 14, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 30, 32, 34 a 41, 43, 45 y 46. Disposiciones adicionales tercera, cuarta, novena, novena bis, nueva y décima. Disposiciones finales tercera, cuarta y quinta. Títulos y capítulos y sus rúbricas. Comienza la votación. Presentes 64, emitidos 64, sí es 63, no es 0, abstenciones 1. Luego resulta favorable la votación. Continuamos. Corresponde ahora la votación de los votos particulares y las enmiendas que se mantienen en el articulado y ha lugar a preguntar si los grupos parlamentarios ratifican el sentido de voto emitido en ponencia. Entendemos que sí, no hay votación específica y pasamos en consecuencia a la votación de artículos y disposiciones para las que se han mantenido votos particulares o enmiendas que están agrupadas de modo económico en el sentido expresado de voto. 331, votación de los artículos 1 antes 2, 2 antes 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 12 bis, que es nuevo, 13, 19, 25 y disposición adicional séptima, aprobados por la Comisión con el voto a favor de Socialistas, Podemos, Ciudadanos, Mixto y el voto en contra de Popular y Aragonés. Comienza la votación.
Votos emitidos 63, sí es 37, no es 26, por tanto, resulta favorable. 332, votación del artículo 3 y la disposición adicional quinta, aprobadas por la Comisión con el voto a favor de Socialistas, Podemos, Aragonés y Mixto, y voto en contra de Popular, abstención de Ciudadanos. Comienza la votación. Votos emitidos 64, sí es 39, no es 20, abstenciones 5, resulta por tanto favorable. 333, votación de los artículos 7, 9, 20, 21, 24, 27, 44, antes 46, que han sido aprobados en la Comisión con voto a favor de Socialistas, Podemos, Grupo Mixto. En contra, Grupo Popular y Aragonés, y la abstención de Ciudadanos. Comienza la votación. Emitidos 64, sí es 34, no es 25, 5 abstenciones, resulta favorable. 334, votación de los artículos 10, 28, 31. Señor presidente, disculpe, le pediría que por favor se repitiera la votación porque cometió un error. 333. Sí. Repito. Gracias. A su disposición. Votación de los artículos 7, 9, 20, 21, 24, 27, 44, antes artículo 46, aprobados en comisión. A favor, Socialistas, Podemos, Mixto, en contra, Popular y Aragonés, y abstención de Ciudadanos. Comienza la votación. ...64 emitidos, 33 síes, 26 noes, 5 abstenciones. En consecuencia, podemos continuar la votación. Resulta favorable. 334, votación de los artículos 10, 28, 31 y disposición adicional octava, que han sido aprobadas por unanimidad en la Comisión. Comienza la votación. 64 emitidos, 64 síes, por tanto, se ratifica esa unanimidad de la Comisión. 335, votación de los artículos 15 bis, 15 ter, 15 quater y 16, aprobados con el voto a favor de Socialistas, Podemos, Ciudadanos y Mixto. En contra, Grupo Popular y abstención del Grupo Aragonés. Comienza la votación. 38, ha computado finalmente, 38 síes, 20 noes, 6 abstenciones, resulta favorable. Continuamos, 336, votación de los artículos 29 y 42, antes 44, aprobados con el voto a favor de Socialistas, Podemos, Grupo Mixto, en contra Grupo Popular, abstención de Ciudadanos y Aragonés. Comienza la votación. 64 emitidos, 33 síes, 20 noes, 11 abstenciones, resulta favorable. 337, votación del artículo 33, aprobado en comisión, a favor Grupo Socialista, Podemos, Ciudadanos, Aragonés, Mixto, en contra Grupo Popular. Comienza la votación. ...44 síes, no es 20 y, por tanto, resulta favorable la votación. 338, votación de la disposición adicional primera, disposición final primera, disposición final segunda, aprobados con el voto a favor de Socialistas, Podemos Aragón, Grupo Mixto, en contra Grupo Popular, Ciudadanos y Aragonés. Comienza la votación. 64 presentes, 33 síes, 31 noes, resulta favorable. Continuamos. Votación de la disposición adicional sexta, aprobada a favor Grupo Popular, Socialista, Podemos Aragón, Aragonés y Grupo Mixto, y abstención de Ciudadanos. Comienza la votación.
64 emitidos, 57, repetimos. Por tanto, repetimos sin necesidad de citar. Iniciamos la votación. ...64 emitidos, 59 síes, 5 abstenciones. Resulta favorable la votación. 3-4. Corresponde ahora a exposición de motivos. Votado a favor por el Grupo Socialista, Podemos y Grupo Mixto. En contra, Grupo Popular y Aragonés y abstención de Ciudadanos. Comienza la votación. ...64 emitidos, 33 síes, 26 noes, 5 abstenciones. Resulta favorable. 3-5. Votación del título del proyecto de ley que ha sido aprobado en la comisión con el voto a favor de Socialistas, Podemos Aragón y Grupo Mixto. En contra, Grupo Popular, Aragonés y la abstención de Ciudadanos. Comienza la votación. ...64 votos emitidos, síes 33, noes 26, abstenciones 5. Resulta, en consecuencia, favorable el dictamen y las votaciones del proyecto de ley. Continúa así el trámite para su promulgación como ley y pasamos en consecuencia a la explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, doña Patricia Luquín. Gracias, presidente. Para felicitarnos porque por fin en Aragón tengamos una ley de memoria democrática. Gracias por haber luchado, por haber estado y por hoy poder vivir este momento. Sinceramente, creo que la derecha tiene serios problemas para explicar lo que la derecha alemana o la derecha francesa, desde luego, no hubiera dudado en aprobar una ley que al final lo que habla es de justicia, que habla de memoria y que habla de dignidad y de reconocimiento de derechos. Evidentemente, hay quien está más cómodo boicoteando para sacar a Franco del mausoleo de los Valles de los Caídos que para trabajar por la democracia. Por lo tanto, hoy es un día importante y fundamental. Nos congratulamos que en Aragón hoy haya, por fin, una ley de memoria democrática. Sí, tiempo ahora de agrupación Chunta Aragonesista. Gracias, señor presidente. Yo creo que también voy a sumarme, efectivamente, a esa enhorabuena y a ese triunfo, no del bando de la izquierda. Yo creo que ese es el error. El error es decir, han ganado la izquierda, han hecho una ley desde la izquierda. Yo creo que hay que pensar que lo que gana hoy es la democracia y la ética de la decencia. Eso es lo que gana hoy. Y fundamentalmente el que no esté ahí está en otra parte. Ya no estamos hablando solamente de política, sino de ética. Y este es el gran problema de España, fundamentalmente. Y yo quería decir que, bueno, en esta ley el Partido Popular se ha rasgado las vestiduras, ha dicho que era un desastre, pero sí que tiene que recordar que una de las enmiendas que presenta es muy significativa, porque evidentemente la 135 evita la causa general, supuestamente. Fíjense ahí cómo se definen las cosas sin nombrarlas. Porque ustedes tienen, insisto, ese complejo de culpa, no sé a qué es debido, ustedes sabrán, pero esa ley de amnistía, que por cierto es antes del 78, es en el 77, evidentemente se dijo, vamos a ver si era un rasgo político, era simplemente un gesto político. Y ustedes han tapado huecos rápidamente. En todo caso, señor Lafuente, y esto lo podemos hablar muchas veces, la historia no es opinable, aunque hoy en día parece que todo es opinable. La historia no es opinable. La historia es una ciencia. Y como tal se debe tratar y considerar. Enhorabuena a todas las asociaciones y a todos los aragoneses y aragonesas. Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Bueno, ya tenemos la ley
es una ley importante y, sobre todo, quiero decirle al señor consejero de Presidencia, ya tenemos la ley, hay una enmienda de Izquierda Unida y de Ciudadanos de 100.000 euros para exhumaciones y Lidia Serrano está esperando, la familia de Atanasio Serrano está esperando, Ángel Fuertes Vidosa en el Portel de Morella está esperando y hay muchas personas que desde luego ha tenido conciencia el Gobierno con nuestras PNLs, que desde luego póngase manos a la obra. Lidia está próxima a 82 años y esperemos que saque el cuerpo de su padre antes de que le ocurra nada que no sea deseado. Señor Guillén, está el dinero, está la ley, manos a la obra, y al secretario y al director general de Relaciones Institucionales le digo exactamente lo mismo, así que vamos a empezar, señor Guillén, hoy antes que mañana. Gracias. Grupo Aragonés. Grupo Podemos Aragón, don Alfonso Clavería. Sí, gracias, presidente. Bien, ante todo decir que es un gran día para el trabajo de todo el memorialismo aragonés y también de toda la democracia. Es un gran día para el reconocimiento del buen nombre de todas las víctimas y también para el reconocimiento público de nuestra gratitud hacia ellas. Muchas gracias. Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Yo creo que hoy es un día importante para quienes, por convicción, pasión, nos parece que la política puede cambiar la vida de las personas, de las realidades, fortalecer nuestra democracia, dar nuevos derechos. Hoy les confieso que es uno de los días más importantes, más felices de la trayectoria parlamentaria y quiero agradecer el trabajo de todas las personas dentro de este Parlamento, fuera de este Parlamento, a lo largo de décadas, de tantísimas iniciativas, a veces anónimas, que han existido para el memorialismo y el reconocimiento de todas estas personas. Y en el plano parlamentario también agradecer al señor Briz, a la señora Lukin, al señor Domínguez, al señor Clavería, el aspecto constructivo, lo que he podido aprender y una causa que nos suma a todos como demócratas, como una sociedad moderna, como una sociedad vanguardista que, como he dicho anteriormente, honra su pasado, fortalece su presente y garantiza su futuro, con valores, con dignidad, con justicia y con reparación. Hoy tenemos una ley en Aragón, hoy tenemos una ley de memoria democrática. Sí, Grupo Parlamentario Popular. Pues muchas gracias, señor presidente. Señor Briz, complejos yo. Ni uno, pero ni uno. Usted sí que ha hecho una intervención acomplejada y ahora le diré. Señorías, el Partido Popular ha votado que sí a la dignificación de las fosas comunes, a la tramitación y a la gestión de la memoria democrática, al apoyo a las exhumaciones, a las mujeres dentro de la memoria democrática, a la reparación por trabajos forzados, a investigar y conocer la desaparición de niños y niñas, al homenaje a las víctimas que murieron en campos de concentración. Señorías, no han rebatido ni uno solo de los argumentos del Partido Popular. Ahora, señora Lukin, demagogia por arrobas. Usted, mire, Podemos va a tener un gran triunfo en esta legislatura. Dos. El primero, radicalizar al Partido Socialista, llevarlo a posiciones de extrema izquierda, abandonando la socialdemocracia, primera. Y la segunda, dejarla a usted para que coja la llave y apague la luz de la sede de Izquierda Unida Aragón. Esos van a ser los dos grandes triunfos de Podemos. Mire, le voy a hablar de extremismo. Señora Lukin, le voy a hablar de extremismo. Sí, yo sé que esto duele. Mire, 194 enmiendas totales. Izquierda Unida ha presentado 31, del Partido Popular 85. Ustedes han votado sí a 3 del Partido Popular, el 3,5%. Nosotros hemos votado que sí a 15, el 48%. Esto es la extrema derecha, señorías, al 48% de las enmiendas de Izquierda Unida. Pero, señoría, mire, usted ha dicho lo más grave de esta ley. Eso es lo más grave. Eso es. El que no vote esta ley no es un demócrata. Esa es la trampa. Esa es la trampa. Porque ustedes equiparan la izquierda con la democracia. Esa es su trampa, señoría. Esa es la gran trampa. Sí, señoría. Vaya finalizando, diputado. Sí, por la demagogia. Y concluyo, señoría. Bueno, concluyo, señor Domínguez, que usted se extraña de que no entiende que se ponga la barrera en el 36. Con su voto. Pero si lo han votado ustedes. Se ha puesto esa barrera con su voto. Por último, mire, señor Briz, mire, y concluyo. Usted ha hecho una cosa que es tremendamente grave, porque yo lo considero muy grave, además, viniendo de usted. Usted ha dicho ahí, y ha igualado a los 33 que yo he nombrado de Alcañiz, con un homenaje a Hitler y al fascismo. Esa es la trampa.
Cualquiera que no murió del bando de izquierdas es un antidemócrata y un fascista. Esa es la trampa de esta ley. Y yo no me opongo, y mi partido jamás se opondrá a que todos los que murieron en semejante dictadura y en una guerra civil tengan el reconocimiento de todos los que incluye esta ley. De todos, señoras y señores, de todos. Pero también esos 33 que murieron simple y llanamente por defender desde la democracia la idea contraria, pero democrática. Muchísimas gracias, señor presidente.